There's a reason why they watch all night long. Yeah, no, we'll turn heads forever. So tonight I'm gonna show you off. When I walk with you, I watch the whole room change. Baby, that's what you do. No, baby, don't play. Blame it on my confidence. So blame it on your measurements. Shut the shit down on sight. That's right. Together, there's a reason why they watch all night long. Yeah, no, we'll turn heads forever. So tonight I'm gonna show you off. When I walk with you, I watch the whole room change. Baby, that's what you do. No, baby, don't play. Blame it on my confidence. So blame it on your measurements. Shut the shit down on sight. That's right.
together. There's a reason why they watch all night long. Yeah, no, we'll turn heads forever. So tonight I'm gonna show you off. When I walk with you, I watch the whole room change. Baby, that's what you do. No, baby, don't play. Blame it on my confidence. Oh, blame it on your measurements. Shut the shit down on sight. That's right. Ooh, don't we look good together? There's a reason why they watch all night long. Yeah, no, we'll turn heads forever. So tonight I'm gonna show you off. When I walk with you, I watch the whole room change. Baby, that's what you do. No, baby, don't play. Blame it on my confidence. Oh, blame it on your measurements. Shut the shit down on sight. That's right. Buenas. Hola, hola. You know
your best. Shut the shit down on sight. That's right. We got hit. Les habla Paola. Muy buenas tardes, les habla Paola Huelvas de la Fundación Universitaria Monserrate, Unimonserrate, obra de la Arquidiócesis de Bogotá. El padre Ricardo Pulido. Muy buenas tardes, les habla Paola Huelvas de la Fundación Universitaria Monserrate, Unimonserrate, obra de la Arquidiócesis de Bogotá. El padre Ricardo Pulido, rector de la Unimonserrate, les extiende un saludo fraterno y les da la bienvenida al Web Online 10, el cual es una serie de eventos online como charlas, conversatorios, conferencias, que llevaremos a cabo durante el mes de julio. Estos eventos son de carácter abierto para la participación de las comunidades académicas, al sistema de la Arquidiócesis de Bogotá, CEAP, y público en general. Todo esto tras la búsqueda de promover el conocimiento y profundización de diferentes temáticas. Sin más preámbulos, les comento la metodología para este espacio. Tendremos una ponencia central y al final un espacio para la disertación y construcción. Recuerden que pueden ubicar sus preguntas a través del chat de Facebook y que desde allí iremos enlazando para el ponente. El tema que hoy nos convoca en este primer webinar es Revinculando Mundos Fragmentados. Procedo entonces a presentar al ponente que nos acompañará el día de hoy, profesor Camilo Andrés Barrera Alvarado, de la Escuela de las Ciencias Humanas y Sociales de la Unimonserrate. El profesor Camilo es trabajador social egresado de la Unimonserrate, magíster en Estudios y Gestión del Desarrollo de la Universidad de La Salle de Bogotá y estudiante del doctorado en Educación en la Universidad de La Salle de Costa Rica. Participante del Grupo de Investigación, Estudios de Contextos y Realidades Sociales de la Unimonserrate y coordinador del Semillero de Investigación, Diversidad e Inclusión del Programa de Trabajo Social. Bienvenidos sean todos a este espacio. Vamos a, como les mencionaba al inicio, vamos a tener ciertos momentos. El próximo jueves tendremos otro conversatorio. La próxima semana tendremos 3 eventos académicos y así sucesivamente. A lo largo del mes de julio vamos a tener 8 eventos. Muchísimas gracias por venir, por participar. Vamos a dar un espacio de unos 2 minutos tal vez, para que más gente se siga conectando a nuestro espacio que hoy iniciamos con esta charla, Revinculando Mundos Fragmentados. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí tan puntuales. Inclusive si tienen amigos, si tienen personas que crean que sea de su interés, les pueden decir que en contado un minuto ya estaremos dando inicio formal a nuestro evento. Muchísimas gracias a todos. Slow it down for me, baby.
dos personas conectadas. ¿Cómo por ahí? Perfecto. Ooh, don't we look good together? There's a reason why they watch all night long. Yeah, no, we'll turn heads forever. So tonight. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto estar explorando estas alternativas y estas posibilidades de encontrarnos. Qué maravilla que la tecnología hoy nos permite compartir a través de estos medios. Eh, Soy Camilo Andrés Barrera Alvarado y agradezco a la vida esta oportunidad de estar aprendiendo con ustedes. Ante todo, quiero agradecerles por estar aquí, a mi lado, porque pues no me siento hablando frente a una pantalla. Este aislamiento preventivo obligatorio, confinamiento, cuarentena estricta, trabajo en casa, en fin, este aislamiento preventivo, eh, digamos, estas dinámicas en las que nuestras vidas, las de ustedes, la mía, las de la humanidad global, se han desenvuelto en los últimos 7 meses, nos permiten hoy saber que estas videoconferencias nos permiten encontrarnos de muchas maneras. Por supuesto, extrañamos, como lo canta Roberto Carlos, la sonrisa, el abrazo festivo a cada llegada. Extrañamos los rostros, extrañamos los cuerpos. Y sin que eso haya sido suplantado por la tecnología, hoy puedo decir que no estoy hablando con mi computador, estoy con ustedes, quienes ya están aquí, las 46 personas que se han conectado, eh, quienes se conecten posteriormente en el transcurso de la tarde del encuentro, e incluso ya estoy con quienes den play a la grabación posteriormente. Así que muchas gracias por estar aquí. Démonos la bienvenida a este espacio de conversación. Este espacio es una conversación, así como la vida es un entramado bello de conversaciones que vamos tejiendo con personas que están vivas o muertas, con la divinidad o las divinidades, según la postura religiosa de cada persona, con el universo, con la ciencia ficción, ahora que podemos ver tantas películas y demás, o los libros con los que nos encontramos, etcétera. Todas esas son conversaciones. Esas van entramando nuestra vida, la van configurando. Entonces les invito a que sea un espacio de conversación a través de las redes sociales, a través del chat. Eh, eh, Qué interesante pues poder ir saludando a las personas que se han venido conectando eh, y que han venido participando desde ya. Diana, Esperanza, Graciela, Tatiana, Sonia, Angélica, Diana, Valeria, Samira, Diana, Emma, Jordan, Ángela, muchas personas que se han venido conectando, bienvenidas, gracias, gracias por estar aquí y vayamos interactuando a través de estos espacios, a través de las redes, a través del chat y para ello pues me va a permitir proponerles algunas reflexiones que he venido tejiendo, pensando en nuestras relaciones, en nuestras interacciones sociales, sin la pretensión ilusa de tener la razón, sino con el deseo de provocar intercambios para aprender mutuamente. Así que bienvenidas sean sus intervenciones en este momento eterno, porque eso nos lo permiten las redes en este momento. Comencemos en un punto de partida. Quisiera preguntarles lo siguiente. Eh, Usualmente, cuando hablamos de la gente, ¿quiénes son la gente? ¿Quiénes son la gente? Vayamos pensando un poco en esta pregunta. ¿Quiénes son la gente? Si quieren, pueden ustedes a través del chat eh, participar con algunas eh,
respuestas y pues por supuesto las podremos leer, porque esta pregunta surge en este momento histórico del 2020 que ha movido nuestras emociones y nuestros sentimientos. La pandemia, la COVID-19, ha acabado con muchas certezas y nos ha sumido en el mar de las incertidumbres. Día a día cambian los datos, la curva crece, la vida cambia a cada momento, mientras el planeta descansa, porque ha descansado, no lo podemos negar, las necesidades básicas demandan su satisfacción con mayor urgencia y se explicitan las profundas divisiones entre las personas. Tanto que hemos escuchado una afirmación con cierta recurrencia: la gente no se cuida, pero también la gente reclama sus derechos. He escuchado desde antaño frases como estas, pero considero que por lo menos en mis círculos sociales, en estos últimos meses, en las redes sociales se han incrementado afirmaciones de este tipo, tanto que pues me lo he venido preguntando: ¿quiénes son la gente? Laura nos dice que la gente son las personas o seres con las que interactuamos, que tienen propósitos, metas, sentimientos. Somos todos los seres a nivel latitudinal. La gente somos todos. Rosier, desde la calurosa Cartagena, desde aquí de la fría Bogotá, les saludamos. La gente, Ángela Nova, nos dice que es un término de los abuelos para definir una persona. Se dice ellos son buena gente. ¿Qué es la masa? No es específico en rostro, pero sí en cantidad. Ahora la palabra de la gente es como un montón que no respeta o no se adecua. Y Emma nos dice nosotros mismos, la familia, los compañeros, los amigos, los vecinos. Muchas cosas son la gente. Usualmente cuando hablamos de la gente, lo hacemos para referirnos a aquellos que no son yo y que se comportan de manera distinta a la mía. En segundo lugar, puedo usar la gente para hacer referencia a una generalización de la que yo mismo me distingo. Y en tercer lugar, puedo usar la gente para hablar de aquellos colectivos que incluso corresponden con lo que yo considero que debe ser, por mis convicciones políticas, religiosas y demás. Sin embargo, es para hablar en tercera persona. Cuando hago parte yo de la gente, solemos usar el plural en primera persona. Nosotros, nosotras, o desde una propuesta reciente con la que está de más si yo estoy o no de acuerdo, nosotres. Sin embargo, no quisiera ser reduccionista y descalificar de tajo el uso de la expresión la gente. Más allá de usarla o no, pues es importante saber a qué me estoy refiriendo. Y es algo particular, válido para una totalidad en el comportamiento humano. Ser o no ser. Tenemos sed de identidad. Queremos saber quiénes somos. Como lo exclama Hamlet en la tragedia de William Shakespeare, ¿cierto? Ser o no ser, esa es la cuestión. En un soliloquio lo exclama 3 veces. Ser o no ser, esa es la cuestión. Ser o no ser, esa es la alternativa. Ser o no ser, ese es el dilema. Quizás esta es una de las preguntas cruciales que caracterizan la especie humana. Personalmente tengo mascotas, vivo con mascotas. No sé si ellas están haciendo esta pregunta. Lo que sí sé es que nuestra especie humana sí se ha hecho esta pregunta y se lo seguirá haciendo mientras exista. Si no fuese crucial, quizás no haría parte de las cuestiones abordadas desde la filosofía, desde la teología, las ciencias humanas y sociales, la biología, el arte, etc. Y más que dar respuesta a esta pregunta, quisiera llamar la atención sobre para qué queremos saber quiénes somos. ¿Para qué queremos distinguirnos entre nosotros mismos? Incluso si uno de los ideales democráticos y de la modernidad es que, entre comillas, somos iguales,
Entonces, ¿para qué distinguirnos? Si somos iguales, ¿por qué tantas diferencias? Es decir, la pregunta por la identidad implica reconocer la pretensión de encontrar características comunes que nos unen, pero también características distintas que nos diferencian, que nos permiten distinguirnos y saber que, como nos dice una canción ranchera muy famosa, que no somos iguales, dice la gente. Eh, Precisamente la identidad nos permite vivir en comunidad, hacer familia, saber quiénes somos, quiénes hacen parte de ella y quiénes no. Permitió la agrupación de equipo, colectivos, clanes, tribus, permitió la constitución de civilizaciones, posteriormente la conformación de feudos, de reinos, de los estados-nación, pero también ha permitido la invención de categorías como las clases sociales, como las razas, y muchos otros términos para clasificar nuestras diferencias y desde allí ordenar las interacciones sociales. Eh, lo sabemos, por ejemplo, con el tema del estrato socioeconómico, para clasificar la vivienda y la disposición de, una, de, una, de unas condiciones económicas particulares. Sin embargo, ahora clasifica la gente. Entonces, como punto de partida, quiero partir de la siguiente convicción o provocación que ustedes ya encuentran en este momento. La diversidad humana, es decir, todo aquello que tenemos de común y de distinto, es lo más natural en la humanidad. Si queremos adoptar una ley natural, podría ser la de la diversidad. Somos distintos, pero por eso nos distinguimos de otras especies y por eso nos distinguimos entre todas, todos y todes. Y lo que es más importante, y por eso, porque somos distintos, entramos en relación. Como lo señala el historiador Yuval Noah Harari, la homogeneidad de la humanidad contemporánea es más aparente si consideramos nuestra visión del mundo natural y del cuerpo humano. Porque somos distintos, formamos familia, se organiza la producción, se organiza la vida social en los barrios, en las ciudades, en los municipios, en los países. Porque somos distintos, nos agrupamos en distintas maneras de creer y trascender e incluso de cuidarnos. Tomo las palabras a continuación de Tomás Fernández García, antropólogo y doctor en trabajo social, y Antonio López Peláez, un catedrático en trabajo social y doctor en filosofía y sociología. Ellos afirman, y ahora van a encontrar el texto, que las personas somos siempre seres grupales. Desde el inicio nos encontramos sumergidos en múltiples relaciones sociales, dentro de multitud de distintos grupos, y hay distintas formas de relacionar. Somos seres grupales, ser capaces de convivir, de vivir con. Ese es el rasgo esencial de las distintas especies que existimos, no solo de la humana, todas convivimos, todos compartimos un espacio, sino de todas cuantas coexistimos en el universo. Somos seres en relación y la manera como nos relacionamos desde nuestras particularidades, es decir, desde nuestra diversidad, dan lugar a un sinnúmero de posibilidades de vida, desde lo microscópico hasta lo macrosocial. La COVID-19 no es culpa de un murciélago, es fruto de una suerte de relaciones que se dieron en un contexto específico, en el marco de la evolución natural, y que hoy, a gran distancia de espacio y tiempo, nos han abocado a vivir en la cotidianidad en que nos encontramos. Incluso hay quienes dicen que el virus nació en un laboratorio con la intención de afectar el orden mundial, es decir, en lógicas de una guerra biológica. Y sin embargo, la guerra también es un modo de relación. Yo personalmente creo en la primera hipótesis, de un tema de evolución natural. Y ya nos vemos enfrentados, anoche veía en noticias, en nuevas evoluciones del virus, nuevas cepas, nuevas infecciones provenientes de animales infectados, etcétera.
Bien. Mm, Ahí, pues digamos, ya ahorita ustedes podrán ver unas eh, tres extractos, ¿cierto?, de noticias que acompañan estos puntos o estos temas que les estaba informando. Digamos, hay noticias para todo y eso lo hemos visto también en estas redes sociales. Eh, Sigamos. Hay distintos modos de relacionarnos. Eh, ¿Qué hacemos con nuestras relaciones? ¿Qué sentido tiene interactuar? ¿Para qué lo hacemos? Esta es quizás en el fondo la suerte de cuestiones en las que quisiera invitarles a reflexionar. Diane Eisler, investigadora social, abogada y escritora, en su libro El cáliz y la espada, afirma que en su denominada teoría de la transformación cultural subyacen dos modelos básicos de sociedad y los podemos observar en este momento. El primero es el modelo de dominador, es lo que generalmente se designa como patriarcado o matriarcado. La jerarquización de una mitad de la humanidad sobre la otra mitad. El segundo, en el cual las relaciones sociales se basan primordialmente en el principio de vinculación antes que el de jerarquización, puede describirse mejor como el modelo solidario. En este modelo, comenzando con la diferencia más fundamental en nuestra especie, la diferencia macho y hembra, la diversidad no se equipara a la inferioridad o a la superioridad. Recordemos nuestras clases de ciencias sociales en la escuela. Evoquemos cómo aprendimos el proceso de evolución de las grandes civilizaciones de la antigüedad. Conquistas, guerras por doquier, poca solidaridad. La eterna lucha entre conquistar y ser conquistados o resistirnos a la conquista ha sido el tema central en distintos ámbitos de nuestras interacciones sociales, desde la relación individual con la trascendencia, pasando por las relaciones familiares hasta las relaciones sociopolíticas macro. La conquista está en el centro del amor romántico y de la vida social en sus distintas dimensiones. A continuación vamos a ver unas imágenes que surgen de escribir la palabra conquista en el buscador. ¿Qué vemos? Pues vemos subordinación, algo que se impone sobre otro, con las razones que sea, un encuentro entre distintos, donde algo mayor, más fuerte, domina sobre algo inferior, más débil. Y por supuesto, aquí también influye la comprensión teórica como una etapa particular en la historia de Occidente. Aún así podemos decir que la forma como nos ha sido enseñada la historia tiene que ver con este denominado modelo dominador, una historia de guerra, de sacrificio por un bien mayor, y el mérito aparece como la justificación para acceder a ese bien tan preciado. A propósito, para quienes ven series por Netflix, hay una que se llama 3%, una serie muy interesante, que trata sobre esto, el mérito y el cuento del mérito para justificar a un bien más preciado. Se me ocurre que los dos modelos que enuncié antes, el de dominio y el solidario, tienen su base en la forma de establecer relaciones humanas, por tanto de abordar la diversidad. Quizás hemos sido educados en el primer modelo, justificando el dominio, incluso normalizando la violencia en sus distintos tipos, para poder organizar nuestras relaciones sociales, justificando la jerarquía como algo natural. Por supuesto, no quiero hacer una afirmación categórica, así que ruego que tengan presente el quizás. Puede ser en uno o en muchos casos. En ningún momento quiere decir que sea la verdad absoluta. ¿Cómo se ha abordado lo más natural en la humanidad? Esto es, la diversidad desde el modelo de dominio. ¿Cómo hemos desarrollado la comprensión de la diferencia y de la identidad? Denise Nachmanovich, una bioquímica argentina, máster en metodología de la investigación científica, doctora en epistemología,
es decir, ha mezclado un entramado interesante, afirma que la historia moderna se estableció en un pensamiento que buscaba metódicamente unidades elementales, que en función de relaciones fijas quedaban confinadas en sistemas cerrados con estructuras estables y en equilibrio. Y esto se apoderó de todas las ciencias y de todos los temas relacionados con la vida, de manera que se llegó a comprender la identidad como la identificación de aquellas unidades elementales y el establecimiento de relaciones fijas. Por ejemplo, los varones no lloran, los niños no lloran. Llegando entonces a legitimar un orden social como preestablecido, determinado, estático y demás. La inmensa productividad, dice ella, alcanzada, tuvo también un costo enorme que los apologistas del progreso jamás mencionan. Se logró merced a un implacable disciplinamiento en todas las áreas de la vida, desde la rutina del trabajo hasta las normas del comportamiento hogareño, pasando por la vida académica y las relaciones sociales. Es decir, se inventaron relatos para sustentar la división categórica y esto fue comunicado a través de distintos medios, a través de la familia, a través de la escuela, a través de las iglesias, a través de la política, a través de la propaganda. Medios por los que se transmiten las verdades de la sociedad, el deber ser, lo instituido, de manera que todos los aspectos de la vida que no estaban en la grilla de lo instituido y que no se comportaban según exigía el método, fueron desvalorizados, negados o reprimidos. Si leemos la historia desde el modelo dominador señalado anteriormente, comprenderemos que las relaciones sociales se constituyen a partir de verdades que configuran los modos de ser y de existir, y que algunos se configuran como modos ideales y deseados, y por tanto superiores que otros. ¿Qué pasa con la diversidad en estas relaciones asimétricas? Por supuesto, algunos modos de ser van a ser queridos y otros no. Algunos aceptados y otros no. Unos afirmados y otros negados. Cuando algo se afirma y algo se niega, inmediatamente se configuran órdenes en los modos de relacionarse. Se configura el orden social en los distintos niveles de las interacciones sociales, desde las familias y hasta el orden mundial. Y como se puede concluir, si la identidad es estática, pues los modos de ordenamiento también serán estáticos, fijos y cerrados. La modernidad ha sido opresivamente sistémica, pues solo ha concebido sistemas cerrados, unidades inmutables y estructuras estables. Este modo de ser opresivamente sistémico se manifiesta tanto de forma endógena, esto es al interior del sistema, como de forma exógena. Al interior, de forma endógena, perdón, se configuran verdades ideales. Se permite esto y no se permite esto. Al exterior, nosotros somos esto y ustedes son esto. El modo de ser opresivamente sistémico nos fragmentó. Al interior, la persona se ha roto en 1000 pedazos, se ha desconectado de su espíritu, se ha atomizado. No en vano, una de las alertas de la pandemia es la salud mental. Observamos aquí al hombre fragmentado. Históricamente la humanidad se fragmentó y nos acostumbramos a vivir divididos con dos implicaciones que considero importantes. Primero, nos separamos y segundo, jerarquizamos nuestra separación. Al separarnos creemos que podemos regular la relación con lo otro y fácilmente acogerlo o rechazarlo. No podemos hacer lo mismo si nos sabemos unidos, si significamos algo para el otro o el otro significa algo para mí. Si creemos que eso hace parte de mí, yo hago parte de ello. Al establecer separaciones podemos aceptar o negar la diferencia, lo cual tiene implicaciones éticas, políticas, hasta epistemológicas. Y quiero interrumpir aquí para dar un saludo a todas las personas que se han venido conectando, ¿sí? Hay 106 personas en línea. Nos saludan también de
de la Universidad del Quindío, ¿cierto? Del programa de trabajo social de la Universidad del Quindío. Nos saludan del Instituto Tecnológico del Sur también. Hay egresadas tanto de nuestro programa y egresados de nuestro programa de trabajo social, pero también de distintos programas de la Unimonserrate. Qué bueno que nos podamos encontrar. Y qué interesante poder recibir estas retroalimentaciones. Voy a hablar ahora de una cosa que me he atrevido a llamar el imperio de lo normal. La separación, la claridad y distinción como partículas elementales y únicas se ha instituido en nuestros lenguajes cotidianos. La aceptamos sin mayor reparo, es decir, la hemos normalizado. Es normal distinguirnos, es normal ser esto, es normal no ser esto. Vivimos desde el paradigma de la normalidad. Vivimos la normalidad que nos trajo hasta aquí y ahora nos abocamos a una nueva normalidad. La normalidad de tasajera, la de la guerra, la del hambre, la de la violencia, la del desempleo, la de la negación de la vida porque no piensas como yo o yo no pienso como tú piensas, la normalidad. Esta normalidad está fundamentada en lógicas de dominación, es decir, de la aceptación de relaciones asimétricas entre distintos. La normalidad ha intentado clasificar la diversidad y regularla, a tal punto que ha provocado injusticias sociales. Por ejemplo, la negación de la oportunidad de trabajar por el color de piel, por el sexo biológico o por la orientación sexual, o la expresión de género. La negación de vivir en familia por la violencia intrafamiliar, pero también por mecanismos legales que permiten nombrar o no lo que es familia. La negación de la posibilidad de expresarse libremente a través de ciertos tipos de censura. La negación de acceder a educación, por ejemplo, en esta emergencia, porque no se cuenta con los medios tecnológicos y de conectividad para que todos los miembros de la familia podamos participar en nuestros compromisos y nos hemos acostumbrado a ello. Recordemos el punto de partida de la conversación. La diversidad humana, es decir, todo aquello que tenemos de común y de distinto, es lo más natural en la humanidad. Y por lo tanto, pongámoslo en relación con la normalidad desarrollada desde lógicas de un modelo dominante. ¿Qué ha hecho la normalidad con la diversidad? La normalidad, como tendencia a establecer parámetros estándar, ha llegado a definir criterios únicos para aceptar las formas de interacción social. Y lo que no se ajusta, simplemente no cabe, no tiene lugar. El paradigma de la normalidad, por supuesto, aborda la diversidad, pero de forma políticamente correcta, es decir, regulada, limitada. Casi cualquier cosa puede entenderse como diversidad. Casi cualquiera puede ser diverso. Podríamos decir además que la diversidad ha sido abordada desde el modelo de dominio, por supuesto, y ha actuado de la misma manera esencialista enunciada anteriormente. Se define lo diverso, y hay algo diverso que no cabe en lo diverso. Pero también la normalidad busca legitimar la separación, la fragmentación, el definir fronteras invisibles que delimitan por dónde se puede transitar y por dónde no. Al vetar o al limitar, reduce las posibilidades de comunicación, es decir, flujo de información, de relación y de vida. ¿Cuántas familias, grupos, comunidades han interrumpido su comunicación? Han cortado su relación por estas verdades que fragmentan. La normalidad, como lo titula un informe del Centro de Memoria, busca aniquilar la diferencia. Y en este sentido resulta contraria a la vida y a su potencial dinámico. Podríamos decir que la normalidad resulta contra natura, aun cuando pretenda presentarse como lo natural, al asumir en su discurso
lo que de pronto Althusser considera el efecto de evidencia. Es así y punto. Siempre ha sido así. Al intentar aniquilar la diferencia, podríamos señalar que estos discursos se convierten en instrumentos de injusticia social y de desigualdad contrarios a la vida. Sin embargo, la diferencia se niega a ser aniquilada. Sí, y surgen los cuestionamientos frente a lo que ha sido así. Y aquí quiero hablar un poco de la disciplina de base que me acompaña, que es el trabajo social. Como una disciplina de las ciencias sociales, toma conciencia del imperio de la normalidad y de sus consecuencias. El trabajo social se ocupa de las interacciones sociales en su complejidad, no por sí sola, sino en relación con otras ciencias, de las que incluso bebe, para identificar aquellos discursos instituidos que han legitimado la injusticia social, la desigualdad, la negación de la vida, y al denunciarlos, promover la transformación social y aportar a la construcción de mundos mejores y distintos. Podría decir que uno de los rasgos identitarios del trabajo social es negarse a aceptar que la vida pueda ser negada porque sí, porque el mundo es injusto o por designio divino, sino como resultado de la evolución de determinados modos de relacionarnos, que instituyeron la injusticia y la desigualdad como consecuencia normal de la cotidianidad. Un poco esto fue lo que llamaron la cuestión social, es decir, el por qué sí, ¿cierto? El licenciado Claudio Robles, que es trabajador social, señala que esta expresión de cuestión social surgió para dar cuenta de la pauperización masiva de la población trabajadora como aspecto inmediato y necesario del capitalismo. Por supuesto, el mismo autor llama la atención de que el término de cuestión social fue adoptado por el mismo sistema para abordar y responder a aquellos problemas que podrían hacer caer el orden social establecido. Por lo que fue necesario entonces crear profesiones que se ocuparan de ello, de modo que se pudiera recobrar la normalidad deseada. De esta manera se abordarían los distintos problemas sociales de forma fragmentada y separada, abocándose a la identificación de disfuncionalidades que, categorizando los problemas sociales, atomizaban las demandas y establecían parcelas para delimitar la acción social. De ahí la clásica taxonomía en los métodos de intervención profesional: caso, grupo, comunidad, áreas de intervención. Yo no quiero señalar aquí que sean impertinentes las elaboraciones de la profesión desde los métodos y desde las áreas. Lo que sí resulta impertinente es que se les llegue a comprender de manera aislada, fragmentada, separada de las otras, desconociendo las profundas relaciones que se tejen y entretejen entre ellas. Cuando estas categorías devienen en estancos o en cajones separados, por supuesto es necesario replantearlos y resignificarlos. Por el contrario, si los distintos métodos y las distintas áreas contribuyen a comprender las interacciones sociales de modo multidimensional y complejo, profundamente interconectado y dinámico, resultan pertinentes, necesarios y vigentes. Esto vale para las disciplinas, para las distintas disciplinas y para los trabajos que se ufanan de ser interdisciplinares cuando a veces se quedan en la parcela egocéntrica del saber propio. En el fondo, la mirada crítica e inquieta del trabajo social constituye una invitación a repensar los modos como nos hemos relacionado históricamente, comprendiendo hasta dónde han permitido la vida o hasta dónde la han aniquilado. Por supuesto, se hace necesario hacer visibles las relaciones injustas, hacer visibles las existencias negadas, nombrarlas, darles su lugar, reconocerlas. Por eso se comprende que el trabajador y la trabajadora social se sitúan desde el lugar del oprimido, del indefenso, de la víctima, para acompañar su resistencia a que su existencia sea aniquilada. Pero no solo como el reclamo y reproche por la injusticia recibida,
sino como el resultado de relaciones que han provocado dicha injusticia y dicha muerte. Necesitamos entonces otro. ¿Otro qué? Uno de los principales problemas del paradigma de la normalidad es que por ser opresivamente sistémico y con el afán de explicar y ordenar las relaciones sociales, es simplista y reduccionista. Y por eso su pretensión de llegar a las partículas elementales que permitan claridad y distinción, aislar y separar las agrupaciones sociales para establecer jerarquías, simetrías en las relaciones sociales. Esta reducción podríamos denominarla categorización, y no estaríamos equivocados si pensamos que la formación profesional ha devenido en un cúmulo de conceptos, de definiciones, de categorías para poder explicar lo que pasa en sus denominados objetos de estudio. Asimismo, en las relaciones sociales se han elaborado infinidad de conceptos, definiciones y categorías para poder explicar la vida social y que han terminado dividiéndola, fragmentándola en múltiples partes. La lista podría ser interminable y cada uno de ellos configura una serie de verdades para referirse a los otros, a los que no son yo. Y desde allí establece relaciones que podrían ser de inclusión, exclusión, afirmación o negación. ¿Quién está primero? ¿Quién tiene más derechos? ¿Quién tiene menos derechos? ¿Quién merece más? ¿Quién merece menos? ¿Quién es necesario? ¿Quién es irrelevante? Lo anterior para decir que quizás sea importante cambiar los procesos para obtener resultados distintos. Es necesario entonces otra forma de vivir, otro tipo de actuaciones, otro tipo de modelos y prácticas, desde los que desarrollemos la política, la economía, la vida social, familiar y demás. Sí, pero ¿cuál? Y el silencio reina. Podríamos unirnos al pensamiento de Eisler, que les quiero compartir a continuación, donde ella propone que los socialistas y comunistas afirman que la raíz de nuestros problemas es el capitalismo, y los capitalistas insisten en que el socialismo y el comunismo nos están llevando a la ruina. A veces se queda como en una lucha de que usted es y usted no es. Personalmente, considero que es necesario que exista el silencio. Es necesario no saber, nos urge no tener la razón, pues si llegamos a tener la respuesta absoluta e irrefutable, no nos diferenciaríamos mucho de aquello que criticamos. Por tanto, hay que redescubrir el vínculo como requisito para el encuentro. Antes de pensar en qué modelo necesitamos, entonces yo considero prudente pensar en nuestros modos de relacionarnos. ¿Cómo nos encontramos con los otros? ¿Cómo nos relacionamos? Muy seguramente lo hacemos desde lo que hemos aprendido en nuestras relaciones previas, en la escuela, en los cultos, hasta en los programas de televisión. Algunas de estas verdades constituyen dogmas tan profundos que impiden que me encuentre con otros. Y otras verdades, aunque no lo impiden, sí influyen en el nivel de confianza con el que desarrollo el encuentro. A veces nos atrevemos a decir que una persona es muy hermética y otras veces decimos que este encuentro ha transformado mi vida. Concepción Arenal, una pionera del trabajo social, señalaba algo muy hermoso ya en 1913 en relación con el pobre. Y nos da una pista muy interesante para poder comprender el lugar del pobre. Qué importante saber desde dónde parto para relacionarme con los otros. Ese lugar, que muy seguramente no es el del otro, constituye entonces mi verdad, pero nunca será la verdad del otro a menos que yo se la imponga. Y de la misma manera, la verdad del otro será su verdad y no la mía. Y yo la podré adoptar desechando la mía, muy seguramente si resulta lo suficientemente dominante. Ella decía, será muy difícil que al visitar al pobre aliviemos su dolor. Decía, ¿qué es el dolor? ¿Qué es el pobre? ¿Qué somos nosotros? Si damos esas respuestas, si la meditamos y nos identificamos con ella, entraremos a visitar al pobre.
en esa situación de espíritu. Qué hermoso, saber mi lugar y saber el lugar del otro. Aunque también juntos podremos encontrarnos y transformar nuestras verdades. En el encuentro pasa algo. En la relación pasa algo que pudo haber sido premeditado, pero que también puede escapar a lo esperado. El encuentro entre mundos distintos siempre será nuevo, siempre será distinto, transformador. Al chocarse y fusionarse, muchas cosas nuevas pueden acontecer. ¿Qué pasa cuando se encuentran esos categorizados como opuestos? Hay para quienes hay una lucha férrea. Hay otros que piensan que esto es un diálogo. Otros consideran que es un intercambio. En todo caso es dialéctico. Es decir, una tesis, una antítesis y una síntesis. Algo que nos sitúa entonces en la contradicción como dinamismo vital, que se da a partir de reconocer la diversidad de la vida misma. La dialéctica presupone la relación, la afirma, la exige, y esa relación no puede ser entre idénticos, tiene que ser entre distintos. Hemos dicho anteriormente que nos hemos encargado de separarnos, de fragmentarnos, de romper la relación. Pues bien, es hora de revincularnos. Es necesario reconocer que estamos conectados estrechamente, incluso con aquello que no lo pensamos. Silvia Rivera Cusicanqui, socióloga e historiadora boliviana, ha desarrollado un bello término que es el mestizaje chiji o cheje, el mestizaje cheje, que traduce grisáceo, incluso de forma peyorativa para hablar de ese tercer color que surge de la contradicción de los opuestos blanco y negro. Un tercer color que se encuentra en toda la potencia, un sinnúmero de posibilidades y que no es uniforme. Revincularnos implica entonces pensarnos en la diferencia, reconocer la horizontalidad de nuestras relaciones, más que presuponer que somos homogéneos o normales por naturaleza. Para ello necesitamos hacer dos cosas. Primero, conectar las partes separadas y segundo, abrir el sistema, permitir el flujo de información, disponernos a aprender. Y aquí evoco una palabra griega con profundo significado bíblico, que es la metanoia, que han traducido como conversión o la relacionan con la conversión, que implica un cambio en la forma de pensar. Entonces, pensemos el vínculo como necesidad de otro. No que el otro tiene o no tiene, sino que necesito del otro. ¿Qué valor tienen los logros, la riqueza, los servicios? Si para llegar a ellos cometo injusticias, promuevo desigualdad, niego otras posibilidades de vida. ¿Qué sentido tiene la vida si creo que la mía es la única posible? ¿Qué sentido tiene mi vida si no cuido mi cuerpo? Si no integro a mi cuerpo y a mi mente la estética, la espiritualidad con el intelecto en sus múltiples maneras. Sin lugar a dudas, esto tiene profundas consideraciones éticas. Cambiemos nuestra forma de pensar. Por supuesto, este modo de pensar en la diferencia no es, y regidos por el amor, no es en plena armonía, ¿sí? Donde la paz y la bondad reinan. Regirse por el amor también es permitirse la contradicción, es vivir en tensión y al permitirla vivir en ella. Quizás por evitar vivir en la contradicción es que hemos provocado tantas injusticias y desigualdades, pero aún en ellas la contradicción se resiste a desaparecer. Quisiera invitarles en este momento también a compartir un poco sus reflexiones, sus comentarios, su retroalimentación. A partir de estas reflexiones de pensar en vivir desde la diferencia, desde la contradicción, como algo que no es uniforme, que es inacabado. Por supuesto, estaré atento
a sus comentarios en el chat, a sus retroalimentaciones, eh, para que nos podamos conectar. Muchísimas gracias a las personas que están participando, que nos están escuchando en este primer espacio que ha organizado la Fundación Universitaria Monserrate. Qué bueno que podamos seguir creciendo colectivamente. Muchísimas gracias a todas las personas egresadas, colegas, con quienes hemos tenido la oportunidad de compartir eh, en el aula de clase, con quienes hemos tenido la oportunidad de compartir en otros espacios, Graciela, Jimena, Adela, el grupo ecológico de Travesías, a Lorena, Judith, qué bueno tenerlos por acá, a César, Mili, Isabel, qué rico que nos hayamos podido encontrar en este espacio y que podamos allá, digamos, encontrarnos para compartir. Eh, Pensar en esta armonía y en esta distinta manera de vivir desde el vínculo es importante eh, para soñar con otros mundos posibles. Cambiar el sistema es necesario, cambiar el modelo es necesario. Sin embargo, habría que cambiar primero el modo de pensar, el modo de ver la relación con la otra persona. Si somos asimétricos, si somos desiguales, eh, o si realmente estoy viendo a la otra persona en su diferencia de modo de pensar, de modo de actuar, de modo de comportarse, de modo de creer, de modo de expresarse, una oportunidad para crecer. Y si yo puedo conectar todas las dimensiones de mi ser, un poco lo que nos ha invitado esta pandemia es a conectarnos, a reencontrarnos, también a saber cómo confluyen las múltiples dimensiones. El hecho de que en nuestra casa se conjuguen las distintas dimensiones del trabajo, de la vida familiar, de la vida académica, distintos aspectos de la vida laboral, en fin, hace que todo quede unido y que podamos eh, eh, compartir y que podamos exigirnos de otras maneras. César comenta en el chat mmm, que es permanente del ser humano acercarse a lo más social posible para crecer como ser individual. Tomar una posición de no ser tan tibios, claro. Y tendríamos que identificar qué es eso de ser tibios, ¿cierto? ¿Qué es eso qué es lo más auténticamente mío? Si hablamos desde el género, ahora se nos ha invitado a pensar que yo tengo unas dimensiones masculinas, dimensiones femeninas en mi ser, que yo tengo posibilidad de compartir con otros, que yo soy fruto de muchos aprendizajes de mis ancestros y no soy auténticamente uno, no estoy solo, todo está conectado. No como lo dice la serie Dark, que es muy buena a propósito, pero todo está conectado. Mi presente es fruto de mi historia y esto también tiene que ver con los grandes procesos macroeconómicos. ¿Sí? Lo que pasó en Tasajera ayer, lamentablemente, tiene que ver con el orden al que nos hemos acostumbrado desde nuestras casas a, en todo nuestro país y las relaciones que se tejen macroeconómicas y macropolíticas. Un saludo, Hernán, un saludo a Fernanda. Gracias por crecer mutuamente. Judith nos dice que para vivir y relacionarnos con la diferencia es clave el reconocimiento de la diversidad interior. Ya nos comparte la reflexión de Diana Soar. La diversidad interior asumida nos permite abrirnos al otro, diverso. Sí. Hace poco yo pensaba en términos de la coherencia. Nos dicen, coherencia es ser una cosa.
revisémoslo con cuidado. ¿Qué es ser coherente? ¿Y qué es ser coherente si no es encontrarme conmigo mismo en todas las distintas maneras de ser y de pensar que yo puedo ser, con todo lo que mi vida tiene? La posibilidad de cambiar el que yo era hace 5 años es distinto al que soy hoy y será distinto al que seré mañana. Y esa posibilidad de cambio es una gran riqueza. Isa Jiménez dice entender que la normalidad también pues es una invitación a romper estereotipos. Sí, los estereotipos son bloqueos que no nos permiten encontrarnos con el otro. Creer que el otro se debe comportar de una sola forma, de una sola familia, de una sola manera. Carolina, Carito, muchas gracias. Trascender el concepto de esa gente por el nosotros. No existirían tantas distancias y diferencias que hoy se suman con mayor fuerza a las desigualdades. Nosotros en medio de nuestras diferencias, qué hermoso hecho. Rolando, nos comentas que pues, es interesante la reflexión desde los métodos que realizamos en trabajo social, ¿sí? Y repensar también la intervención interdisciplinar con familia. Alejandra, muchas gracias por compartir. Nos invitan a repensar lo bueno y lo malo, lo correcto, lo incorrecto. Claro, a veces nos llenamos de unas verdades. Y a Emma, pues muchas gracias también por pensar en nuestra cotidianidad. Eh, eh, ya con esto, pues yo les quiero agradecer. Para mí esta ha sido una oportunidad nueva, distinta. Y pues bueno, yo creo que, Paola, no sé eh, si hay algún comentario. eh, eh, Valeria, gracias por pensar y recordar en el pensamiento de Levinas acerca del rostro del otro. Aquí hay parte de Levinas en este documento. Por supuesto que sí, de ese personalismo tan hermoso. Para mí ha sido una oportunidad interesantísima y qué rico seguir interlocutando aquí. Este chat va a seguir disponible, estos comentarios seguirán disponibles y qué rico poder seguir aprendiendo mutuamente en este espacio de encuentro. No sé si haya algún comentario adicional, ya van siendo el tiempo. Les agradezco muchísimo por esta oportunidad. Yo creo que muchas gracias. Un gran abrazo a todos y todas y espero seguir creciendo colectivamente. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, agradecemos al profesor por habernos instruido en toda esta temática. Gracias, profesor Camilo. Bueno, aprovecho este momento pues para hacer el cierre de este espacio. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron, que dieron like, que dieron me gusta, que enviaron sus mensajes, que enviaron sus preguntas. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, a los que estuvieron aquí presentes. Muchísimas gracias a todos, a la Escuela de las Ciencias Sociales y Humanas. Muchísimas gracias por la participación en este webinar. Aprovecho para comentarles que vamos a tener otro espacio el día jueves, pues vamos a estar enviándoles información de este espacio. Es con el Instituto de Estudios en Familia. Vamos a tener también a las 6 de la tarde el día jueves con el tema maestros, maestras y sus familias, los retos que emergieron con la pandemia. Vamos a tener 2 ponentes este día, así que les vamos a hacer extensiva la invitación para que ustedes le digan a todos sus amigos, familiares, docentes del CEAP, bienvenidos todos, para que puedan participar.
Muchísimas gracias nuevamente por este espacio, profesor Camilo. Nuevamente reiteramos el agradecimiento. Muchísimas gracias por la información. Y por parte del padre Ricardo Pulido, agradecemos también la participación de todos en este webinar. Muchísimas gracias para todos. Ooh, don't we look good together? There's a reason why they watch all night long. Yeah, I know we'll turn heads forever. So tonight I'm gonna show you off. But when I'm walking with you, I watch the whole room change. Baby, that's what you do. No, I'll be there, don't blame. Blame it on my confidence. So blame it on your measurements. Shut the shit down on sight. That's right. We got hit.
shit down on sight. That's right. Together, there's a reason why they watch all night long. Yeah, I know we'll turn heads forever. So tonight I'm gonna show you all. When I walk with you, I watch the whole room change. Baby, that's what you do. No, baby, don't blame me on my confidence. So blame it on your measurements. Shut the shit down on sight. That's right. We got hit.
together. There's a reason why they watch all night long. Yeah, I know we'll turn heads forever. So tonight I'm gonna show you off. But when I'm walking with you, I watch the whole room change. Baby, that's what you do. No, I baby, don't play. Blame it on my confidence. So blame it on your measurements. Shut the shit down on sight. That's right.